Muy bien. Vamos a ver la primera parte de la segunda clase de transformada de Laplace, teoremas de traslación y transformación de derivadas, que como mencionamos en la clase anterior, es el tema fundamental de la aplicación de la transformada de Laplace. Muy bien. Vimos la clase anterior, el primer teorema de traslación, que era traslación en S, donde cuando nosotros hacíamos una transformada de una exponencial en el tiempo por la función, la transformada de Laplace de ese producto nos daba un resultado particular que era la transformada de la función pero corrida en A unidades, y esas unidades tenían que ver con el exponente de la exponencial que multiplicaba la función. Ahora vamos a ver el segundo teorema, que es la traslación en el tiempo, en t. Pero previo a eso, vamos a estudiar una función muy particular que se llama función de Heaviside. En matemática la podemos encontrar como la función unistep, que es paso o escalón unitario. ¿Sí? Si ustedes en matemática la buscan, tiene esta expresión, unistep t menos a. ¿Qué particularidad tiene esta función? Bueno, la particularidad que tiene esta función es que vale 0 para cualquier valor menor a y vale 1 para cualquier valor mayor o igual al punto A. Es una función que uno puede pensar que activa o desactiva un evento. ¿Sí? Fíjense, acá tengo la función de Heaviside, que sería u de t menos 2. Fíjense, vale 0 hasta t igual a 2 y vale 1 para t mayor a 2. ¿Sí? Ese sería el gráfico de la función. Muy bien. Esta función, ¿por qué la explicamos acá en transformada de Laplace? Bueno, porque tiene mucha utilidad cuando uno trabaja con un sistema de control. ¿Por qué? Porque permite modelar alguna situación en la que hay que activar o desactivar un efecto. Para nosotros, estos efectos que se activan o se desactivan van a ser excitaciones. ¿Sí? Ya vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy cómo vamos a mirar nosotros a una ecuación diferencial. ¿Sí? Como algo que modela un sistema físico que representa la reacción de un sistema ante una excitación externa. Muy bien. Vamos a ver algún ejemplo utilizando la función seno de pi por t, cuyo gráfico pueden ver acá, hecho con el matemática. ¿Qué pasa si yo a la función seno de pi por t la multiplico por la función escalón unitario u, la función de Heaviside, en t menos 1? Ustedes recuerden siempre, la función de Heaviside tiene dos valores posibles, vale 0 o vale 1. Entonces, ¿qué me está indicando a mí la expresión seno de pi por t por Heaviside en t menos 1? Me está indicando que la función seno de pi por t se va a activar a partir del punto t igual a 1. Y este es el gráfico. ¿Se ve el gráfico? Sí, sí. Bueno, Sí. Profe, sí, joven. si el A es 0, la función queda igual. La función vale 0, porque la función de Heaviside en t menos 0 vale 0. Mirá. Si A vale 0, la función vale 0 y 1. ¿Sí?
Entonces la función, está bien lo que dijiste vos. La función es como que no estuviera multiplicada Claro, queda el seno por esa expresión. Exactamente. Podemos decir que toda función es una función multiplicada por Heaviside en t igual a algún valor. ¿Sí? Muy bien. Bien. Entonces, cuando yo tengo que activar la función por algún motivo a partir de un valor determinado, lo que hago es la multiplico por la función de Heaviside en el valor que yo quiero que aparezca el efecto. Vamos a ver ahora otra expresión. ¿Cómo desactivaría yo a una función a partir de algún valor? En este caso, voy a proponer que se desactive la función seno de pi por t a partir de t igual a 3. Bueno, la forma de escribir esa desactivación es esta. Seno de pi por t menos seno de pi por t multiplicado por la función de Heaviside en 3. Vamos a estudiarlo. ¿Cuánto vale esta parte de la función hasta el punto t igual a 3? Seno de pi por t. ¿Cuánto vale seno de pi por Cero. t? Claro, esta parte de la función vale 0. Porque la función de Heaviside vale 0. Entonces, nuestra función aquí, ¿cuánto vale? Seno de pi por t. A partir del punto 3, la función, ¿cuánto va a valer? Toda la función ahora. 0. ¿Cuánto va a valer? 0. Exactamente. Va a valer 0. ¿Sí? ¿Por qué va a valer 0? Porque están restadas la misma función. Exactamente. ¿Por qué está restada la misma función? Y porque después del valor, después de A, termina siendo 1, te queda el seno multiplicado por 1, te quedan los dos senos restados. Muy bien. Esto ahora vale 1. Heaviside, a partir de 3 vale 1. Entonces multiplica el seno de pi por 3, de pi por t quiero decir, y se anula. Esta función también sirve para definir funciones por partes. ¿Sí? Vieron que cuando uno en el cálculo define una función por partes, dice, abre una llavecita, dice, vale, la función vale g de t para el intervalo 0 y a, y h de t para el intervalo de a más infinito. Para hacer un único término. Exactamente, para escribirlo. Porque esto, ustedes recuerden que yo les comenté que esto va a ser utilizado para modelar una ecuación diferencial. Entonces, yo en una ecuación diferencial no puedo poner esta expresión con una llave. Tengo que poner algo que ese algo lo voy a tener que escribir en función de la función de Heaviside. Bueno, si uno tiene que escribir la función por partes f, que vale g hasta a y vale h de a en adelante, una manera de escribirlo es esta. G menos g por Heaviside hasta a, más h por Heaviside de a para adelante. Fíjense, ¿cuánto vale hasta el punto a la función f? Vale g de t, esto vale 0 y esto vale 0. Por lo tanto, hasta el punto t igual a a, f es igual a g. Se cumple con esto. Y ahora, ¿cuánto vale la función f desde t igual a en adelante? Vale h. Bueno, ¿cuánto vale esto desde t igual a en adelante? 0. 0.
No, esto no vale 0, esto vale 1. Eso vale G de T. Claro, Por G de eso T se por anula. 1. Claro, el 0 de la resta, digo. Ah, está bien. Mientras que esta parte también vale 1. 1 por H de T. Este se cancela con este y me queda H de T. Es una manera distinta de escribir una función definida por partes. Profe, ¿Sí, joven? por la definición de Heaviside, siempre la función que se sume, o, por ejemplo, cuando se corta y se hace 0, el valor, digamos, de 0 incluye al punto donde se corta. Sí. ¿No hay alguna forma para que sea al revés o siempre es así? No, siempre Donde es así. Bien. Porque, fíjate, ¿ves? Siempre es así. Siempre es así, porque a nosotros nos interesa a partir del instante en el que inicia el fenómeno. ¿Sí? No Sí. hay una definición para la otra forma, no. No. Perfecto. Bueno, fíjense, por ejemplo, si yo quiero escribir esta función. Un ejemplo muy sencillo. La función vale t para todos los valores entre 0 y 2 para todos los valores de t mayores a 2. Bueno, siguiendo con el ejemplo de la formulación anterior, escribimos t menos t por g bicedente menos 2 más 2 por g bicedente menos 2. Y si ustedes grafican esto con el matemática, ahora después vamos a ver cómo utilizar la función escalón unitario, unistep, sale el gráfico que tienen aquí. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, sí. Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a ver concretamente en qué consiste el segundo teorema de traslación. ¿Qué ocurre si nosotros hacemos la transformada de una función multiplicada por la función de Heaviside? Bueno, si hacemos esa transformación, nos queda que en la variable s aparece una exponencial multiplicando a la transformada de la función. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos que hacer una transformada de una función como este tipo, en cada transformación de Heaviside, el resultado va a ser una exponencial en S por la transformada de la función. Vamos a ver esa demostración. Quiero hacer una aclaración en este tema. Nosotros suponemos que la función que inicia o que activa o desactiva a partir del valor que indica la función de Heaviside, también tiene que ir indicada en el argumento. Por eso ponemos f de t menos a. Es a los efectos de normalizar el tratamiento. ¿Sí? Ahora lo van a ver, esto con algún ejemplo les va a quedar más claro. Bueno, hacemos la transformada de Laplace de este producto, ¿no? Donde si aplicamos la definición de transformada de Laplace, vamos a dividir el integrando a partir antes del punto A y a partir del punto A. ¿Por qué? Porque en el punto A sabemos que estando la función de Heaviside va a haber un cambio. Entonces, la primera integral entre 0 y A, donde yo aplico la definición, va a valer 0. ¿Por qué va a valer 0? ¿Qué les parece? ¿Por qué va a valer 0? Y porque es menor que A todavía. Y cuando vale menos que A, ¿cuánto vale la función de Heaviside? 0. 0. Entonces, todo esto
dado que Heaviside vale 0, todo esto vale 0. Más, y ahora queda una integral impropia, pero que ya no parte en 0, sino que parte en A, de la exponencial negativa, e a la menos st, por el núcleo, que es la función en t menos a por Heaviside en t menos a. ¿Cuánto vale Heaviside desde A en adelante? 1. Por lo tanto, directamente me queda esta expresión, que es la que yo tengo que integrar. Hacemos un cambio de variable, llamamos b a t menos a, el diferencial de b va a ser diferencial de t, si diferenciando acá miembro a miembro. Tengo que, si t tiende a A, b tiende a 0, por lo tanto, fíjense que esto me permite cambiar los extremos de integración. Cuando yo estoy integrando en t, el extremo inferior de la integral es a, pero como estoy integrando en b, el extremo de integración va de 0 a infinito. ¿Sí? Con lo cual, ahora, directamente, empiezo a operar. Al resolver esta integral, como estoy integrando en b, me queda directamente una exponencial de a por s, que no tiene que ver con el núcleo de integración. Por lo tanto, sale como factor común de la integral. Y cuando yo tengo esta expresión, no es otra cosa que, por definición, la transformada de Laplace de la función, que como habíamos dicho, estoy integrando sobre b, pero tengo el parámetro s, sigue siendo una función de s. Por lo tanto, me queda demostrado que la transformada de Laplace de una función multiplicada por la función de Heaviside es la transformada de Laplace multiplicado por una exponencial decreciente, pero en S. En S. Como venimos diciendo, a nosotros nos interesa más la antitransformada. Entonces, cuando tenemos que antitransformar y tenemos una exponencial en S, ¿qué es lo que va a aparecer cuando antitransformemos? ¿Qué les parece? ¿Qué va a aparecer? ¿Cómo, profe? Cuando yo antitransforme esta expresión, ¿qué va a aparecer en T? ¿Y el valor de A? No, va a aparecer la función multiplicada por la función de Heaviside. Esto es lo importante. Cuando ustedes transformen, si está Heaviside, le va a aparecer una exponencial en S. Cuando antitransformen, les va a aparecer la función de Heaviside. Vamos a ver algún ejemplo. A ver si se ve. ¿Cuál va a ser la transformada de U de t menos 2? ¿Qué función les parece que tenemos que transformar ahí? ¿Cuál es la función? Que está multiplicada por la función de Heaviside. 1. 1, exactamente. Muy bien. ¿Cuál es la transformada de 1? Por tabla. 1 sobre S. Sí. Entonces, si yo tengo la transformada de la función de Heaviside en t menos 2, va a ser la transformada de 1, que es 1 sobre S, por la exponencial en S negativa. Dos unidades relacionen el 2 de Heaviside con el exponente. Se tiene que corresponder. Y acá, ojo, no hay cambio de signo, ¿eh?
Si Heaviside dice t menos 4, la exponencial en S, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál va a ser el exponente en S para un Heaviside en t menos 4? Menos 4, Menos 4, muy bien. por eso. Muy bien. Fíjense, acá les copié la sentencia, cómo resuelve matemática. Matemática lo hace muy simple. Es el Laplace transform, la función escalón unitario, unit step, en t menos 2, t y s, fíjense que se mantiene la misma estructura, función, variable de la función, variable en la cual yo quiero expresar la transformada, y me aparece e a la menos 2 por s dividido s. ¿Se vio? ¿Lo vieron? ¿Cómo, profe? Acá, la estructura para usar la sentencia de la transformada de Laplace es lo mismo. Lo único que la función de Heaviside en matemática se llama unit step. Unit step t-2. ¿Sí? Respeta la misma estructura que vimos en la clase anterior. Acá va lo que yo les decía hoy. Yo no puedo decir que tengo que transformar coseno de t por escalón unitario en t-2. Tengo que decir que voy a transformar coseno de t-2 multiplicado por unit step, por Heaviside, en t-2. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar el argumento con lo que dice Heaviside. Es una cuestión de nomenclatura. Después lo vamos a ver en algún ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la transformada del coseno de t-2 multiplicado por Heaviside en t-2? Bueno, como dice la teoría, la transformada del coseno por la exponencial negativa e a la menos s por 2. ¿Se ve? ¿Lo están viendo? Es la aplicación directa. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Muy Se bien. multiplica directamente. Exactamente. Transformás el coseno y multiplicás sin corrimiento. ¿Vieron que acá, cómo se llama el teorema? Traslación en t. Entonces, yo traslado en t y en S tengo la exponencial. El teorema anterior era al revés, traslación en S, donde yo tenía una exponencial en S y trasladaba en t y trasladaba en S. Bueno, usando matemáticas se resuelve muy sencillo. Y en este caso lo mismo, acá pusimos otro ejemplito, transformada de Laplace del coseno hiperbólico de t-3 por Heaviside en t-3, era transformada del coseno hiperbólico multiplicado por la exponencial en S. Y con la matemática sale directamente. La aparición de una exponencial en S genera una traslación en t de a unidades, donde a es el exponente negativo de la exponencial en S, para la función en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a ver las transformadas inversas. ¿Sí? Partimos ahora de que tenemos una función en S multiplicado por una exponencial en S. Muy bien, la seguimos con la misma estructura. Fíjense que si tengo que antitransformar e a la menos 2s por 1 sobre s cuadrado, ¿qué me está diciendo a mí el teorema? Bueno, la función a antitransformar f de s es 1 sobre s cuadrado. Voy a la tabla, veo que la antitransformada de 1 sobre s cuadrado es t, pero está multiplicada por una exponencial negativa en s. Por lo tanto, la función t va a estar corrida 2 unidades en el tiempo, por eso aparece t menos 2, y va a estar multiplicada por Heaviside en t menos 2. Y fíjense, si yo le pido que me grafique esa función, acá lo hice
con la sentencia inverse Laplace transform, y me aparece Heaviside Z, ¿sí? Que es el equivalente a Unistep, y fíjense que me aparece T-2 multiplicado por Heaviside en T-2. ¿Sí? Y si uno grafica, obtiene que vale la función 0 hasta el punto t igual 2 y vale t a partir de 2. ¿Sí? Si yo no tuviera este 2 acá, la función sería esta. ¿Sí? Y es por eso que nosotros vamos a usar siempre el corrimiento. Pero no se les ocurra hacer distributiva porque van a ser macana. ¿Sí? Ustedes siempre, cuando antitransforman, si quieren hacer algún ejercicio a mano, respeten la estructura de la antitransformada de la función de S y solamente corran el argumento tantas unidades como indica la exponencial. ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. Bárbaro. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito que tiene que ver con e a la menos 2s multiplicado por 1 dividido s cuadrado más 1. Si uno va a la tabla, observa que esto, como f de s, es la antitransformada del seno. ¿Sí? Y está multiplicado por ¿quién? Por una exponencial en s, cuyo exponente es menos 2. Entonces, la antitransformada de toda esta expresión va a ser el seno de t menos 2 corrido multiplicado por Heaviside en t menos 2. En matemática, utilizando la sentencia inverse Laplace transform, aparece directamente seno de 2 menos t, t menos 2, bueno, acá hay un signo menos, por eso el argumento está negativo acá, multiplicado por la función de Heaviside. ¿Sí? Muy bien. Con esto tenemos la primer parte casi concluida de nuestra clase de hoy. Vamos a ver otro teorema, y es el teorema de la derivada de la función de S. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros tomamos la función del tiempo y con ella la derivamos, la integramos? Bueno, ¿qué pasa si nosotros derivamos la función de S? Bueno, vamos a calcularlo. La derivada de la transformada de Laplace de una función. Si yo aplico la definición, tengo que derivar respecto de S la integral entre 0 e infinito de a la menos st por f de t diferencial t. Esto que está acá no es otra cosa que la transformada de Laplace de la función que es f de s. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ocurre cuando yo derivo esta expresión respecto de s? Bueno, ¿qué función tiene a la variable s? La exponencial. ¿Sí? E a la menos st. Cuando derivo respecto de s, ¿qué me queda? Baja el exponente menos t. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Baja el exponente menos t, que multiplica a e a la menos st por f de t diferencial t. Que no es otra cosa que t que multiplica al núcleo de la transformación. Por lo tanto, yo puedo decir que esta expresión que obtengo cuando derivo la transformada de Laplace de una función, esta expresión no es otra cosa que la transformada, cambiada de signo, de ahora del producto de t por f de t. ¿Qué ocurriría si yo calculo la derivada segunda? Calculo la derivada segunda, tengo que derivar esta expresión. ¿Sí? Respecto de s.
cuando derivo esta expresión respecto de S, me vuelvo a multiplicar todo el integrando por menos t. Menos t por menos t, t cuadrado. Y entonces me aparece la transformada de Laplace de t cuadrado por f de t. ¿Sí? Y si yo derivo tercera vez, me aparece la transformada de Laplace menos t al cubo por la función. Y si derivo 4 veces, me aparece la transformada de t a la cuarta por la función. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una expresión en t, que sea t a la n por f de t, su antitransformada va a ser la derivada de la función, pero de la transformada de Laplace. ¿Sí? Y este es un teorema que sirve mucho para cuando uno trabaja algebraicamente y se encuentra con expresiones de este tipo. ¿Sí? O de este tipo. Nosotros vamos a usar directamente el matemática. No vamos a hacer cálculos algebraicos a mano. Pero este teorema es un teorema que da mucha utilidad para cuando uno trabaja con las tablas. Muy bien. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Perfecto. Ya que se va entendiendo, y ustedes son personas que entienden mucho, vamos a proponerles conocer otra función nueva, que se llama función delta de Dirac, y se simboliza con la letra delta en t menos a. ¿Qué es la función delta de Dirac? En realidad la función delta de Dirac es una abstracción matemática. No es una función que responde a la definición concreta de función. ¿Sí? Porque miren qué forma tiene esta función. La función delta de Dirac en t menos a vale 0 para todo valor distinto de a. Y vale infinito cuando t vale a. Claramente, una gráfica de este tipo no es una función, porque fíjense que para distintos valores del dominio, ¿cuánto vale la función? ¿Vale 1? Sí, vale 1. ¿Vale 2? Sí, vale 2. ¿Vale 3? Sí, vale 3. ¿Vale 4? Sí, vale 4. Sí, no cumple con la definición de función. Pero es una función que a nosotros nos permite, en el límite, modelizar alguna situación que se da de manera instantánea. ¿Cómo puede ser un golpe, un rayo? Cualquier situación cuya excitación externa a un sistema tenga que ver con una excitación instantánea, se modela con la función delta de Dirac. ¿Sí? Se la conoce como función impulso. Pasa que la función impulso tiene una diferencia, que siempre toma intervalos que tienden a cero. Acá nosotros hacemos un artificio matemático y definimos a la función directamente con el valor infinito para el valor t igual a a. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la propiedad de filtrado. La función delta de Dirac tiene una propiedad. Se le llama de filtrado. Dice, se demuestra matemáticamente, que la integral entre menos infinito y más infinito de cualquier función multiplicada por la función delta Dirac vale la función en el punto donde delta Dirac tiene aplicación. Matemáticamente, f en a. Esto se demuestra, no es motivo de nuestro curso, pero esta propiedad de filtro a nosotros nos va a servir para demostrar y justificar cuánto vale la transformada de la función delta de Dirac en t menos a. Bueno, la función de la transformada de Laplace de delta de Dirac, si yo aplico la definición, por la propiedad de filtro, vale e a la menos a
por S. Acá lo hice con matemática, ¿sí? Que directamente se calcula con la sentencia. Para nosotros en matemática la función delta Dirac es una función que está incorporada, como el seno, el coseno, como la Heaviside. Delta Dirac en T-2 y me sale directamente el resultado. ¿Sí? Esto es por la propiedad de filtro, ¿sí? Por esta propiedad se da este resultado. Muy bien. Como un caso particular, ¿cuánto vale la transformada de Laplace de delta Dirac en t para t igual a 0? Bueno, vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque vale e a la menos a por s. A vale 0. E a la 0 vale 1. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Perfecto. Muy bien.